buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien. Bueno, en el día de hoy, en la tarde de hoy, queremos darles la bienvenida a una nueva charla, un ciclo organizado por el IAF Mendoza. En esta oportunidad hablaremos sobre el liderazgo de las organizaciones bajo la mirada de mujeres ejecutivas. Tenemos el honor de contar con dos exitosas profesionales reconocidas en nuestra provincia por su trayectoria, cada una de ellas en distintos ámbitos. Ahora las vamos a presentar y bueno, contarles brevemente que el objetivo de esta charla es básicamente conocer su historia, sus inicios, cómo comenzaron en su vida profesional, cuáles han sido sus desafíos, cómo han logrado compatibilizar, digamos, su vida profesional y familiar, y básicamente que nos den sus consejos, su mirada y bueno, que nos brinden su trayectoria y experiencia para poder día a día desarrollarnos en este mundo y más que nada para todas las que son mujeres profesionales del interior del país, poder ser visibles, animarnos a participar en organizaciones, en la vida profesional, animarnos a ocupar puestos de decisión y bueno, romper las barreras que comúnmente nos enfrentamos en el día a día. Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar escuchando a Lorena Céparo. Lorena es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, viene ejerciendo distintos cargos importantes en empresas de primera línea, ha trabajado en Hyatt, en Bodegas Salentine, actualmente se desempeña como gerente de comunicación y eventos en Bodegas Yandón, ha sido presidenta de Valos y actualmente participa en la comisión directiva, con lo cual, bueno, es un gusto invitarte a participar. Y en segundo lugar vamos a escuchar a la doctora Silvina Giordano. Silvina es abogada, ha hecho un máster en Derecho Empresario, ha ejercido la actividad profesional, ha sido asesora en distintas organizaciones, ha sido asesora del gabinete para el Ministerio de Economía, de Ambiente y Obras Públicas de la provincia, ha ocupado el cargo de subdirectora de Desarrollo en la Administración Provincial del Fondo y actualmente es la directora ejecutiva en dicha institución, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en nuestra provincia. Así que bueno, bienvenidas a ambas. Cuando quieran, damos espacio a la charla y el último comentario que voy a hacer es que todos los participantes podrán ir dejando sus consultas, sus inquietudes para Lorena y Silvina, para que una vez finalizadas las presentaciones puedan realizar las consultas. Así que bueno, bienvenidas y muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Bueno, excelente. Me toca empezar a mí, me toca romper el hielo a mí. Bueno, un muchísimo gusto, un placer realmente acompañarlas en esta tarde, acompañarlos porque hay también hombres en el auditorio, pude ver algo. Bueno, un gusto siempre participar de estas actividades que sirven mucho para contar y para apoyar también el desarrollo de las mujeres en el mundo profesional. En mi caso particular, bueno, yo como contaba Ale, yo estudié ciencia política, pero de alguna manera al mismo tiempo trabajé desde muy chica, entonces me fui haciendo un camino que fue como una experiencia en la vida real en paralelo al estudio, que para mí fue buenísimo. Mi primera experiencia más corporativa fue cuando empecé a trabajar en Hyatt. Era estudiante, así que en ese tiempo y antes y después trabajé mucho en empresas de catering que prestaban muchos servicios en bodegas, entonces bueno, hice bastante tiempo de trabajo metida en las bodegas y eso fue una de las cosas que despertó mi pasión por el vino, entonces de alguna manera yo seguía con mi carrera de ciencia política que me apasionaba completamente, pero me venía haciendo una carrera paralela en realidad en el mundo del vino y de la hospitalidad. De hecho,
Así que un poco después logré ir mezclando las dos cosas en algún momento. Pero bueno, mi primera experiencia más formal fue ahí en Hyatt, donde estuve part-time, y ya después, un poco más adelante, bueno, empecé a trabajar en Salentine, que se podría decir que fue como, ya me incorporé y estuve 10 años. También empecé con la expectativa de estar un tiempito, porque, bueno, obviamente estaba entrando en el área de turismo y yo me estaba recibiendo licenciada en ciencia política, entonces como que dije, bueno, voy a hacer este trabajo un tiempito que me gusta mientras busco otra cosa, y me fui quedando y fui encontrando formas después de que mi trabajo me brindara muchas satisfacciones profesionales y poder ir insertando mi interés por la cosa pública de distintas maneras en mi trabajo. Un poco el derrotero empezó así, digamos, después hay un montón de otros condimentos, pero bueno, a través de mi trabajo en Hyatt y después en Salentine, de alguna manera pude ir insertándome y aprendiendo cómo funciona el mundo corporativo en general, porque por ahí uno estudia cosas o sabe cosas, pero fue un poquito aprender a ver cómo funcionan las estructuras dentro de las empresas. Eso me permitió también aprender, bueno, cómo uno dentro de una empresa también forma parte de un mecanismo mucho más amplio, mucho más grande, y va aprendiendo de a poquito a surfear la ola y a buscar las maneras de gestionar internamente, negociar, cómo ir logrando relacionarte con las demás áreas de la compañía para poder lograr los objetivos que te toca a vos en tu trabajo, entender el rol que uno tiene dentro del rol macro de la empresa. Me ha pasado a mí en todos estos años que tengo experiencia trabajando en el área de hospitalidad en bodegas, que es una situación bien específica, porque el área de turismo suele ser como una unidad de negocios no core dentro de un negocio core que es el del vino. Y eso tiene desafíos extras, digamos. ¿Por qué? Porque uno que conoce el negocio propio de la hospitalidad se ve siempre en la necesidad por ahí de explicar esto mucho más que si uno estuviese trabajando en un hotel y el gerente viene del mundo de la hospitalidad, entonces entiende requerimientos que tienen que ver con gente, bueno, y otra serie de cosas que son por prestar servicios en lugar de producir bienes. Así que, de alguna manera, eso ha sido un desafío extra y lo es para toda la gente que está en este rubro en especial. Y después, en particular, bueno, a lo largo de ese tiempo en Salentine yo cumplí varios roles. Bueno, empecé en el área de turismo como guía, después pasé a gestionar el hotel que tiene la bodega, un poco más adelante pasé de nuevo a trabajar en el área de hospitalidad, pero ya mucho más enfocada en el manejo de relaciones con los clientes, entonces en el desarrollo de programas de incentivo, programas educativos más para nuestros clientes en todo el mundo, con lo cual eso me abrió un panorama interesantísimo. Mis correos estaban en un montón de idiomas distintos todos los días, lo cual a mí me encanta y era muy interesante porque tenía que tratar con gente que estaba, no sé, Holanda, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Canadá, para organizar viajes de clientes, sesiones educativas. Bueno, fue una experiencia súper enriquecedora. Y paralelamente con esto, yo estuve 7 años viviendo en la finca donde está la bodega. Me fui a vivir para allá cuando me fui a manejar la posada. Nos fuimos con mi marido. Y esto se los cuento porque después les cuento cómo uno va combinando lo familiar con lo profesional. Me fui a vivir y de alguna manera esos 7 años que viví ahí estuve muy cerca de la gente del lugar. Entonces ahí es donde pude empezar a aplicar un poco digamos, a tomar iniciativas que tenían que ver con esta vocación que tengo yo y que me gusta tanto con la cuestión comunitaria, con lo público. Así que empecé a proponerle a la empresa desarrollar algunos programas de responsabilidad social. Encontré un campo fértil, el dueño de Salentine es una persona que, bueno, falleció ahora hace unos años, pero un tipo que para mí fue absolutamente inspirador. Eso es una cosa importantísima a lo largo de la carrera cuando uno se encuentra con gente que te inspira y que te llama a seguir creciendo y a seguir haciendo cosas. Yo supe en un momento, así como de casualidad, que él había creado, que tenía una fundación de la que nadie sabía nada, y a la que no publicitaba para nada, porque era muy de la vieja escuela,
que llevaba adelante un montón de acciones que me parecían increíbles, y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, muchas cosas que tenían que ver con inversión social, digamos, que hacía él en las regiones a donde él tenía sus emprendimientos, en este caso en el Valle de Uco, pero él también tenía emprendimientos en Entre Ríos, en otros lugares de la Argentina, y bueno, y esta fundación había hecho unos trabajos impresionantes en educación, en salud, en un montón de temas reinteresantes. Y yo al estar viviendo ahí, y al haber dentro de las mismas fincas de la bodega, escuelas primarias rurales, de frontera, bueno, empecé a ver que existían algunas necesidades y traté de ver de qué manera nosotros podíamos ser funcionales a colaborar. Ya existían algunas iniciativas, pero bueno, entre otras que yo pude ver viviendo ahí, bueno, creamos un servicio de transporte escolar financiado por la empresa, porque las distancias son enormes, en ese lugar en invierno nieva, los chicos por ahí no iban a la escuela porque no tenían cómo ir, hacía mucho frío, no podían ir caminando un montón de kilómetros. Así que bueno, esas fueron algunas de esas iniciativas. Después creamos también un coro de niños, y creamos toda una experiencia alrededor de eso que todavía sigue vigente ese programa, lleva más de 8 años funcionando, y pasaron cientos de niños que tuvieron la oportunidad de acceder a un bien cultural que de otra manera era inaccesible en ese lugar, con director coral profesional, con pianista, realmente con cosas muy lindas, y con muchas acciones específicamente para que los chicos también pudiesen abrir su cabeza y ver otras cosas que existían en el mundo que por ahí no estaban tan al alcance para ellos. Así que ese tiempo para mí fue muy, muy rico profesionalmente y personalmente. Yo en aquel momento todavía no tenía hijos, así que bueno, mi primer hijo nació en el año 2008, mañana está cumpliendo 13 añitos, y bueno, ya después a partir de que tuve hijos, por supuesto, hubo un desafío extra ahí, tuve todo ese tironeo del corazón que tenemos todas las mujeres cuando somos madres y amamos nuestra profesión y tenés que volver a trabajar y te gusta, pero al mismo tiempo no lo querés dejar solo. Bueno, por suerte lo pude manejar con el tiempo, pero bueno, trabajé ahí durante 10 años, de los cuales 7 viví en el lugar. Un tiempo más tarde, ya cuando mi segunda hija había nacido, y ya el más grande estaba como cerca de entrar a la primaria, decidimos mudarnos de nuevo a la civilización, a pesar de vivir en un lugar idílico en el campo, muy lindo, bueno, para darles a los chicos la posibilidad de que estuviesen también un poquito más integrados, bueno, vivir una niñez más parecida a la nuestra, de repente en términos de acceder al deporte, a la educación y a otras cosas. Y un poco más adelante me ofrecen la posibilidad de un nuevo puesto en Shandong, una empresa que aparte me parecía, yo realmente en ese momento, les confieso, no estaba buscando hacer ningún cambio justo en ese minuto. Yo estaba súper bien, sí había llegado a un punto donde me estaba resultando difícil de repente pensar en cómo me iba a proyectar más al futuro dentro de la misma compañía, porque llevaba muchos años, porque había ya recorrido varios puestos de trabajo, porque otras cosas que podían llegar a ser interesantes para mí eran roles que no estaban tampoco en Mendoza, por lo cual estaba como en una pequeña meseta, digamos, y en una pequeña, si querés, zona de confort también, porque bueno, estaba con mis niños pequeñitos. El año que me cambié de trabajo, me cambié con una bebé de 8 meses, así que fue nada, una decisión así como muy difícil de tomar, por el riesgo que implicaba, por el momento en el que estaba, pero me pareció tan atractiva la propuesta y el desafío profesional que me estaba proponiendo Shandong en ese momento, que me pareció un crecimiento profesional muy lindo, y también me pareció irme a una organización, y eso es algo que también agradezco, que he tenido por ahí la oportunidad de que me ha tocado trabajar en empresas de las que me puedo sentir muy orgullosa, y esto para mí es como fundamental a la hora de la manera en la que uno se puede comprometer y entregarse en su trabajo. Entonces la verdad es que yo me cambié con todos los miedos que eso significaba, pero acepté un desafío que para mí fue espectacular, porque yo, viniendo de donde venía y todo,
como que podía ver que ahí había un potencial enorme, y que nada, que yo tenía como, sentía que me hervía dentro las ideas y las ganas de decir, todo lo que se puede hacer, podemos crecer. Así que bueno, fue un buen cambio. Ahí entré y tuve todo un camino, por supuesto también, de un tiempo de ser la nueva, de empezar a formar parte del comité del State Team, que le llamamos en la bodega, que es como el comité de dirección. Eso a mí me dio una amplitud de mirada impresionante acerca del 360 de lo que significa el negocio desde todas sus aristas. Yo tenía mucho conocimiento por participar de muchas cosas dentro de Salentine, tenía mucho conocimiento de la parte de producción, de la parte de viticultura, de cosas que tenían que ver con el negocio, con lo comercial, por mi interés personal y por las cosas en las que me tocaba participar. Y bueno, y después ya en Shandong con mucha más profundidad y también con lo que significa trabajar también en una compañía que está inserta en un grupo como el que estamos nosotros. Shandong pertenece al grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, que es como el grupo de lujo más grande del mundo. Entonces, nosotros somos como primos hermanos de Dior, de Louis Vuitton, y uno eso lo vive en muchas cosas. Entonces, es muy interesante ver cómo funciona hacia adentro una organización como esta y la calidad de los estándares con los que se manejan muchas cosas. De verdad que para mí ha sido súper enriquecedor. Los estándares en todo sentido, digamos, y cómo es una empresa en la que uno, bueno, puede ir desarrollándose y cómo vas encontrando los niveles adecuados por ahí de libertad y de autonomía, para que si uno tiene la iniciativa y tiene las ganas, pueda sentir que tiene la libertad de llevar adelante sus ideas, bueno, por supuesto, dentro de un marco de un cierto marco, digamos, no de la locura total. Pero bueno, eso para mí ha sido como algunas de las cosas más interesantes. Para mí en estos últimos 5 años y algo que llevo acá, yo siento que he podido desarrollar muchísimas cosas, me ha dado muchas satisfacciones porque he podido armar equipo, aprender a gestionar, no sé, mi P&L dentro de una cosa macro, ver cómo lo mío mueve la aguja un poco más, un poco menos. Gestionar los equipos es una de las partes más apasionantes y más clave de la gestión, creo yo, de cualquier organización. En eso yo creo que las mujeres tenemos muchas cualidades innatas que hacen que de repente logremos de alguna manera generar adhesión de los equipos de una manera mucho más positiva. Creo que, no sé si es para todo el mundo igual, pero está claro que a nosotras nos nace mucho más naturalmente la empatía, mucho más naturalmente la gestión de las formas de motivar a la gente, y por ahí a lo mejor utilizamos más metodologías de motivación y de convicción que de palo, digamos, o de metadura o de persecución, digamos, que por ahí tienden a ser un poco, a veces, características un poco de algunos liderazgos más masculinos o más clásicos, si uno quiere. Así que creo que para mí eso ha sido buenísimo, es mi propio experimento que trato siempre de transmitir. No ha sido nada fácil, porque, bueno, esta es una empresa que, nada, donde estoy yo diría que es súper abierta, que hay muchas mujeres trabajando en todo el mundo, pero realmente, obviamente, todavía, tanto acá como en un montón de otras organizaciones, Ale contaba que yo fui hasta el año pasado 4 años presidente de Valos, que Valos es la primera ONG que se fundó casi en la Argentina, que promueve la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Y en todos los ámbitos, uno todavía se sigue encontrando con que existe bastante sesgo inconsciente. Eso sí, lo podemos charlar un poquito después, pero bueno, un poco esto como recorrido rápido o más o menos rápido, porque ya veo que hablé muchísimo, de lo que fue mi recorrido profesional. Mi tiempo en Valos también fue súper enriquecedor, fue un gran desafío. Una organización una asociación civil con unos desafíos importantísimos, con mucha trayectoria. Yo fui también la primera presidente mujer
en una comisión directiva con mayoría de hombres, hombres que son empresarios. Yo creo que fue una de las primeras personas que no era dueña de empresa, liderando la organización. Me acompañó Marcela Neme de Sancor Seguros, que es otra mujer increíble, impresionante, que hizo un trabajo increíble también. Y para nosotras fue muy lindo. Hicimos cosas distintas, propusimos maneras diferentes de trabajar. Creo que logramos un montón de cosas, generamos los foros, que son, bueno, momentos importantes de la vida institucional, donde logramos tratar temas inclusive complejos. Hubo un año que tratamos de transparencia y estábamos todos discutiendo por temas de corrupción, y bueno, y trajimos personas súper interesantes para hablar de este tema y lo pusimos sobre la mesa. Así que bueno, creo que hay que animarse en ese sentido y no tener miedo y tirarse a la pileta a participar y a hacer cosas y a ser protagonistas, porque tenemos la posibilidad y las capacidades para hacerlo. Después, como una segunda pregunta disparadora, estaba el tema de cómo compatibilizar la vida personal y la vida laboral o profesional. Creo que sigue siendo todavía un desafío muy grande para todas nosotras, para todas las mujeres. Falta mucho para que haya una igualdad de condiciones o que tengamos una igual carga de trabajo. Cambió mucho la cosa con respecto a lo que ha sido anteriormente, porque la verdad es que hoy día se comparten muchísimo más, pero sigue habiendo muchas cosas que todavía en realidad no hay ni siquiera conciencia de que alguien se hace cargo, tipo, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Estará lavada la ropa? Me falta planchar el uniforme. Uy, se acaba la leche, ya que estamos paro en el súper de pasada y compro a la vuelta del trabajo. Y una serie de eso, como algunos ejemplos de la vida cotidiana, pero bueno, no es fácil la conciliación. Sí se puede, sí requiere de que seamos equipo en la casa, y también creo que todavía requiere, por el lado de las organizaciones donde uno trabaja, todavía requiere mucho más, digamos, concientización, mucho más ablandarse en flexibilizar determinadas cosas que no necesariamente tienen que ser tan rígidas y que al final del día no afectan la performance. Una de esas cosas que se ha venido un poquito ablandando este último tiempo ha sido el tema del teletrabajo. Por ejemplo, hoy día yo he escuchado hablar muchas personas durante mucho tiempo, no, imposible, ¿qué hace la gente en su casa? Que no se puede, y ahora que no nos quedó otra, el mundo no se paró. Esto no significa, digamos, que yo te pueda decir que defiendo trabajar 100% en la casa o no, pero la flexibilidad que yo, por ejemplo, con mi equipo ya la venía teniendo desde hace mucho tiempo, porque tengo muchas mujeres trabajando en mi equipo que son mamás. Entonces, la verdad, jamás bajó ni un punto la performance, y muy por el contrario, el nivel de compromiso con los objetivos, con los resultados, con el equipo, es enorme, porque uno sabe que estás hombro a hombro, o sea, que a vos te bancan el día que tu hijo tiene fiebre y lo tenés que llevar al médico de urgencia, y estás tranquila que no es que tu jefe está, ¿qué pasó que no viniste? ¿Cuándo me devolvés los 20 minutos? Sino que, nada, vos sabés que otro día te tuviste que quedar de más y tampoco estuviste midiendo ese tiempo, o un día te tuviste que conectar el finde para terminar una presentación y no estuviste midiendo ese tiempo. Entonces, esas cosas creo que todavía nos queda un camino para recorrer. Creo que uno tiene que pedir también, tiene que dar y pedir. Todavía, como les digo, para mí falta, pero hemos avanzado mucho. También es importante para los niños que nosotros sepamos explicarles y que podamos compartir. Cada familia tiene sus ritmos y sus maneras, pero también es importante que los chicos, que a los chicos les expliquemos, bueno, el rol que tiene el trabajo, la importancia, por lo menos en mi caso, ellos lo saben, mis hijos, y es difícil, muchas veces te reclaman, cuando son más chiquititos peor. Entonces, bueno, el tiempo que tenemos es re importante compartir tiempo de mucha calidad con ellos también, y estar presentes en todo lo que hay que estar. Y también buscar soluciones prácticas, ¿no? Buscar la ayuda en la casa, buscar las escuelas que con sus horarios te resuelven tu horario de trabajo también. Creo que hay que ir armándose ahí todo un esquema para que se resuelva. Y bueno, y la última pregunta
que por ahí, lo digo súper breve, así le doy lugar a Silvi, y después de última, si hay preguntas, las contestamos. Cuando dicen, bueno, consejos, ¿qué consejo le daría a otras mujeres? Primero, no autolimitarse. Este sería el primer consejo que yo les doy. No piensen, soñar es gratis. Entonces, lo que uno sueña o lo que uno cree o lo que uno quiere hacer, yo creo que hay que ir por eso. Porque hay que tener la seguridad de que después las cargas se acomodan en el camino. En cambio, si uno se autolimita de entrada, nunca va a descubrir cuál es el total de tu potencial. Estoy rodeada de un montón de mujeres que tienen unos potenciales enormes y algunas veces se autolimitan, porque dicen, no, porque si, viste, a veces una misma tiene los mismos sesgos que estamos tratando de combatir por ahí en los hombres. No, pero y si en este trabajo me toca viajar, ¿cómo voy a hacer? O no, y con este otro, con todo este horario, ¿cómo voy a hacer? No hay que autolimitarse. Cuando uno ya está en esa cadena, donde es muy fácil volverse workaholic y sentirse sumamente culpable por todo el tiempo, por todo lo poco que uno cumple de todos los roles, porque al final todas quisiéramos ser tipo super chica y que todo lo que hagamos lo hagamos 10 puntos. Bueno, me costó un tiempo de terapia darme cuenta de que no lo iba a lograr, y que como soy persona y en algún momento me canso y en algún momento me enfermo y en algún momento no tengo ganas, creo que también es bueno, como consejo, prestarse atención a una misma, darse los espacios, saber que no va a pasar nada si hoy no logro terminar esto y se me hace la hora que me tengo que ir a mi casa, y me voy y lo sigo haciendo mañana. Obvio, salvo los casos que hay muchos donde no los tienen que entregar. Pero bueno, ponerse estos límites una misma también es importantísimo para no terminar uno quemado, para evitar el burnout, digamos. Así que quererse un poquito uno misma, saber que tenemos derecho a un descansito, a un mimito, a que alguien más también nos cuide a nosotras. Esas son como por ahí algunas de las cosas que yo daría como consejos, digamos. Animarse, no limitarse, y después atención a uno mismo. Las voy a dejar porque si no se nos va el día. Podemos seguir toda la tarde. Lore, excelente. Bueno, tu presentación, la verdad que, bueno, ahora cuando finalicemos la presentación de Silvina, tomé nota de algunos de tus comentarios que me parecieron sumamente valiosos, así que bueno, le damos espacio ahora a Silvina para que se presente y conocer su vida, su trayectoria y sus desafíos. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, el agradecimiento en primer lugar al IAEF y en especial a Alejandra, a vos, muchas gracias. La verdad es que la invitación en primer lugar fue sorpresiva, porque a diferencia de Lorena, ¿no? y pensaba en realidad sin quererlo y sin pensarlo, Lorena, que tiene una formación académica más vinculada con lo público, terminó desempeñándose en un ámbito privado, y por el contrario en mi caso, tengo una formación más bien privatista, y terminé por esas cuestiones de la vida azarosas desempeñándome en lo público, ¿no? Justo una contradicción, digamos, o no contradicción, pero se da justa esta situación sin pretenderlo, ¿no? Y fue sorpresivo, en realidad les decía la invitación, porque si bien desempeño y cumplo tareas vinculadas estrictamente, digamos, a lo financiero, el hecho de desempeñarme en un ámbito público, ¿sí? Es difícil a veces
tener la posibilidad de compartir este tipo de encuentros, ¿no? Hay una visión más vinculada con lo político, con lo partidario, ¿sí? En las cuales en cierta medida uno está más ajeno a estos encuentros vinculados más con lo privado. De modo tal que fue sorpresivo y un honor, porque realmente celebro este tipo de encuentros, me parecen sumamente importantes, en especial para las mujeres, poder conocer las experiencias de vidas de otras mujeres, poder nutrirnos de esas experiencias, escucharnos, poder compartir las vivencias que tenemos cada una en sus ámbitos. Me parece importantísimo el hecho de que estén presentes también hombres, me parece valiosísimo, porque es el aporte también que ellos pueden hacer en sus lugares de trabajo, ¿no? Entendiendo aquello que las mujeres estamos sintiendo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Mi formación, abogada, me recibí hace aproximadamente 25 años en la Universidad de Mendoza. Mis comienzos fueron probablemente como los de la mayoría y como los de Lorena, por lo que ya contó, y hemos escuchado muy desde abajo, porque en mi caso no tenía familia, ¿no? Digamos, mi familia no está vinculada con lo jurídico, de modo tal que mi primer trabajo fue realmente a través de un aviso clasificado, que salió en el diario, y me presenté en un estudio jurídico y comencé en realidad desarrollando la actividad, la abogacía, de la forma más simple, que es yendo a tribunales. Con el tiempo, a los pocos meses de haberme recibido, el papá de mi compañera de estudios de la facultad me comenta que estaban buscando en el Ministerio de Economía de la provincia una persona que tuviera conocimiento en fideicomiso. Yo había comenzado en ese momento a cursar una maestría en Buenos Aires, y justamente en las conversaciones que habíamos mantenido en las reuniones en la casa de mi amiga, había estado comentando en realidad de la figura, digamos, del fideicomiso y de sus aplicaciones. Y me presenté al ministerio, tuve la posibilidad de ser entrevistada por el ministro, y me contrata. En ese momento yo continuaba ejerciendo mi actividad y comencé a prestar asesoramiento allí en el ministerio. Tuve la posibilidad de trabajar en temas realmente muy, digamos, temas muy importantes. En ese momento, en la implementación de fideicomisos de exportación, comencé a trabajar en un fideicomiso financiero vitivinícola que después, lamentablemente quedó estancado ese proyecto. Viene el cambio de gestión, y como mi actividad en el ámbito en que la he desempeñado está tan vinculada a lo político, voy a hablar, digamos, en el transcurso, digamos, de los cambios de gestión, independientemente, ¿no?, de lo partidario. Lo cierto es que se produce un cambio de gobierno, me renuevan el contrato y me ofrecen hacerme cargo de un programa de financiamiento del BID. La provincia había tomado financiamiento ante el BID, uno de los tantos préstamos mutuos que ha tomado en la historia. Este mutuo tenía por finalidad ser aplicado a distintas áreas: infraestructura, educación y también financiera. Fue el primer, en realidad, desafío de armar un equipo,
y de trabajar en lo que entendía yo era realmente un programa de cierta envergadura, ¿no?, para la provincia. En ese rol tomo contacto con Juan Ketterer, que era el representante del BID en la provincia, ¿no? Y un poco actualmente el licenciado Ketterer es el jefe del Departamento de Mercado de Capitales y Entidades Financieras del BID. Y un poco también como mencionaba Lorena respecto de la persona, el dueño de Salentine, ¿no? Uno encuentra en la vida siempre, ¿no?, estas personas que son las que van abriendo camino, ¿no?, y que a uno las van insertando y que resultan verdaderamente ser motivadoras para uno. Bueno, a mí me pasó con esta persona. La verdad es que él fue el que me permitió comenzar a participar en reuniones dentro de Casa de Gobierno con los ministros, el gobernador. Tuve la posibilidad también de participar en las reuniones que se hacían con el directorio del Banco Central, los directorios de distintas entidades financieras cuando viajábamos a Buenos Aires. Fue realmente la primera vez que empiezo a incursionar en el mundo, digamos, financiero estrictamente. Al tiempo quedo embarazada de mi primera hija, de Delfina, que hoy tiene 15 años, y lamentablemente, bueno, se detecta un problema de salud y me recomiendan reposo absoluto. En ese momento, imposible, bueno, poder, como hoy en día, poder trabajar desde la casa. Eso era, estoy hablando 15 años atrás, era impensado. Se requería para desarrollar el trabajo una presencialidad absoluta. Y decido, ahí es cuando me enfrento con el gran dilema que tenemos las mujeres, ¿no?, que también lo exponía Lorena, de este equilibrio entre la vida personal, la maternidad fundamentalmente, ¿no?, y la profesional. Creo que las mujeres vivimos permanentemente en la búsqueda de ese ansiado equilibrio. Cuando se nos desbalancea la balanza para un lado, para lo profesional, tenemos que convivir con la culpa, ¿sí?, de no estar como uno pretendería en su casa, con sus hijos, y viceversa, cuando nos inclinamos mucho hacia la vida personal, nos queda esa sensación, o en lo personal me ha pasado, de ese fracaso, esa insatisfacción de uno no poder desarrollarse. Así que bueno, fue en esta oportunidad, cuando tomé conciencia de lo que me iba a deparar la vida en general, y decidí en realidad no hacer reposo absoluto y ver si lograba el equilibrio. Por suerte salió todo bien en términos de salud, y logré compatibilizar la maternidad con la profesión. A los pocos meses renuncié. Esto es muy propio también del ámbito político. Se tomaron decisiones en términos de administración de recursos, decisiones respecto a las cuales no estaba de acuerdo, y renuncié, presenté la renuncia. A las semanas me llama Juan Ketterer y me propone digamos, asumir como consultora del BID y hacerme cargo específicamente de un programa de financiamiento en Costa Rica. Esta mañana, cuando estaba pensando un poco el hilo de la exposición, de esta ponencia, recordaba y decía, han pasado 15 años y aún cuando recuerdo ese momento, tengo esa tristeza, ¿no? Porque la alegría del momento del reconocimiento de la propuesta y a su vez el dolor, ¿no?, de tener que rechazar esa propuesta, el ofrecimiento.
lo tengo muy patente, o sea, cómo estas cuestiones marcan, ¿no?, realmente en la vida de las personas. Así que bueno, allí se desbalanceó la balanza, y sí tomé la decisión de priorizar la maternidad. Era imposible en ese momento, bueno, la primera hija, en ese momento mi esposo tenía sus negocios aquí, estaba pensada la vida familiar para ser desarrollada aquí en Mendoza. Luego me ofrecen, me llaman desde la administradora provincial del fondo, en realidad conocida comercialmente como el Fondo para la Transformación de la provincia de Mendoza. Es una entidad crediticia, es una entidad autárquica, de carácter público, autárquica, que tiene por objeto otorgar crédito a los distintos sectores económicos de la provincia. Me llaman para prestar asesoramiento en determinados temas, y acepto, y estuve durante varios años cumpliendo esa función, hasta que a fines del 2015, con el cambio de gobierno, me convoca el ministro de Economía, y me plantea, esto fue de gestión, estoy hablando del gobierno a nivel nacional de Macri, del señor Cornejo aquí en Mendoza, y en ese momento habían surgido, habían salido a la luz muchas contrataciones, que en realidad, digamos, de personas que no trabajaban en realidad. Y me convocan para plantearme qué hacía tantos años que había estado contratada y no había registro de informes o dictámenes míos, lo cual era verdad. Y bueno, les planteé que en realidad hacía varios años que venía trabajando, haciendo un análisis de los créditos previo a la aprobación por parte del director. Entonces, colocaba en realidad un visado S/G, y por suerte llevaba siempre, he sido más del papel, y llevaba el registro del análisis de todos los expedientes que habían pasado en la institución durante esos años. Entonces, bueno, le dije, mire, permítame que mañana le traigo, digamos, documentación que pueda dar crédito de lo que le estoy diciendo. Bueno, eso hice, le mostré, en realidad esa tarea, que tal vez era muy valorada por el director en su momento, por los directores, porque pasé por varios directores, es verdad que no tenía visibilidad en la institución, ¿no? Y tal es así que ni siquiera firmaba algo, ¿no? Sin embargo, fue esa tarea lo que me permitió comenzar a tomar también cada vez mayor conocimiento de otras materias, ¿no? De análisis de riesgo, del negocio propiamente dicho. Es decir, fue lo que, tal vez la tarea menos redituable, menos visible, en cuanto a protagonismo que podría llegar a tener dentro de la institución, fue la que me permitió adquirir el mayor conocimiento. Y volviendo en realidad a los hechos, a la historia, bueno, me proponen la subdirección de financiamiento, de desarrollo, se llamaba en ese momento dentro de la institución, cargo que, bueno, que acepté, y en el que estuve cumpliendo, ejerciendo durante 1 año y medio, y luego el director en ese momento se va de la institución y me ofrecen la dirección. Recuerdo el cargo que desempeño dentro de la institución es un cargo que depende directamente del gobernador de la provincia. Y
Recuerdo cuando me llamó el señor Alfredo Cornejo para ofrecerme el cargo. Previamente había hablado en realidad con el ministro de Economía y la ministra de Hacienda, en ese momento estaba la contadora Lacino en el ministerio. Y bueno, recuerdo que hablo con el señor Cornejo, me hace el ofrecimiento, y me dice, en una charla muy corta, dice, bueno, Silvina, quédate por favor, porque en 10 minutos vamos a ir a un acto que se iba a realizar en una bodega, en una finca, donde va a estar presente gran parte de los referentes del sector vitivinícola. Entonces te voy a presentar. Y me dice, te pido que por favor en tu primer discurso, lo cual no estaba planificado ni pensado, y yo en ese momento decía, mi primer discurso y qué diré, y bueno, y todo lo que se me pasaba por la cabeza, pero en ese momento me dice, yo quiero que resaltes tu condición de mujer. A mí me parece sumamente importante. Y la verdad es que en ese momento de estar muy aturdida por lo que significaba todo, fundamentalmente el desafío de tener que dar un discurso delante del gobernador, frente a los referentes del sector vitivinícola, recuerdo que le dije, no, perdóneme, pero quiero que aclaremos un poco esto que usted me está manifestando. ¿Cómo es esto de la importancia, digamos, de que sea mujer? Porque efectivamente en la institución han transcurrido 27 años y es la primera vez que desempeña el cargo una mujer, incluso en la historia de los bancos provinciales, de Mendoza y de Previsión Social, nunca hubo una mujer en el directorio de esos bancos, y tampoco lo había habido dentro de lo que era la dirección del Fondo para la Transformación. Entonces, bueno, me dice que era un tema, me dice, mira Silvina, hoy en día sabés que es un tema que está en plena discusión, el rol de la mujer, el espacio que ocupa la mujer, y entiendo que es algo de lo cual me parece importante que exponerlo. Y le dije, mire, quiero que aclaremos un poco la situación y realmente dígame usted el motivo por el cual me ha convocado y por el cual usted ha pensado en mí para el cargo, independientemente del hecho de ser mujer, ¿no? Porque si lo único que lo ha motivado a usted ha sido el hecho de que yo sea mujer, bueno, en este mismo momento voy a renunciar y va a tener que salir a buscar un sustituto, le digo. Pero esto cambia un poco la situación. Y bueno, se rió y como buen político trató de arreglar un poco la situación y bueno, y salimos obviamente a dar el primer discurso al acto oficial. Y lo bueno del acto, que después se lo agradecí, es que en ningún momento hizo alusión en realidad al hecho de que fuese mujer, ¿no? Y esto quiero que se entienda, y más allá que realmente es un orgullo en realidad ser mujer, y pensar, y lo pongo en valor, de hecho no quiero que resulte contradictorio porque me parece valioso realmente, independientemente que sea mi persona u otra, me parece muy valioso que sea una mujer, o que alguna vez en la historia una mujer ocupe este puesto. Me parece importante, en realidad, en lo personal, poder llegar a ese cargo, no por el hecho de ser mujer, sino que realmente se hubiesen ponderado, evaluado características, digamos, personales, ¿no? Más una cuestión de mérito que de género. Bueno, es así como llego a la dirección, y la verdad es que debo reconocer que
que hay otro dato que también hoy cuando lo pensaba, no me había detenido a pensarlo, pero que es también la primera vez que se ha ratificado en el cargo, aún con el cambio de gestión y aún cuando fuera el mismo gobierno, esto no ha sucedido en otras oportunidades. De hecho, siempre hay rotación, siempre ha habido en los 27 años de la institución, pero es la primera vez que aún habiendo un cambio de gestión, se ha ratificado en el cargo a quien se desempeña como director. Esto hoy lo pensaba, son esas cuestiones que uno a veces con las ansias y las ganas, digamos, de seguir trabajando no repara, y que son simbólicas. Tal es así que también cuando lo he hablado con el nuevo gobernador, en su momento yo no lo había, le soy sincera, evaluado, ponderado, y esta mañana tomé conciencia también de que es la primera vez que se ha ratificado, aún con el cambio de gestión, sí, a quien viene desempeñándose en la dirección. Creo que es tan importante para nosotras, las mujeres, poder analizar, ¿no? Un poco la historia, ¿no? El rol de la mujer en la sociedad, ¿no? y el lugar que le ha sido asignado, y todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, que han venido haciendo nuestras generaciones pasadas, y pensaba cuánto de ese esfuerzo que se ha venido haciendo es lo que nos permite hoy contar con ciertas características, ¿no? Aptitudes, a las mujeres me refiero, que son las que nos permiten poder ocupar cargos ejecutivos. Y esto muy vinculado, y también me asombra por ahí, ¿no? los temas y las similitudes con lo que manifestaba Lorena, ¿no? Esto hablar del equilibrio, ¿no? A lo que hacía alusión también, el equilibrio, el tan ansiado equilibrio entre la vida profesional y la personal, específicamente la vida para quienes somos madres, donde priorizamos, ¿no? Más a nuestros hijos, fundamentalmente. Pensaba que esta mañana también que la verdad es que vivimos tratando de lograr ese equilibrio, y sin embargo cuánto hay, ¿no? Por parte a veces, o existido, ¿no? De esto de que, ¡ay, qué loca!, ¿no? Como el desequilibrio, ¿no? Ese, ¡ah, qué loca! Bueno, ¿no? Esto cuando uno parecería decir ese loco de desequilibrio, cuando por el contrario estamos permanentemente luchando por un equilibrio que generalmente nos termina llevando a terapia, años. Con lo cual seguramente existe, digamos, algo de desequilibrio, de hecho lo he expuesto, pero bueno, esa búsqueda constante de poder, ¿no? Cumplir con todo. Y les decía, y para cerrar, que pensaba, ¿no? Y esto también en consonancia con lo que decía Lorena, ¿no? ¿Cuánto tenemos que agradecer? Y me parece, por otra parte, tan importante tener una mirada hacia el pasado, ¿no? Porque la mirada hacia el pasado es lo que nos permite poder descubrir realmente lo que somos en esencia. Y solamente pudiendo tener la claridad, ¿no? de aquello que somos, tanto en lo que hace a nuestros defectos como a nuestras virtudes,
es lo que nos va a permitir poder llevar a cabo el cambio que pretendemos y que estoy segura que va a suceder a futuro. Uno ya lo observa con nuestros hijos adolescentes, y no tan adolescentes también, que es esta carga más igualitaria, ¿no? Respecto de las obligaciones. Y pensaba como características de las mujeres, vuelvo a decir, en función de lo que han vivido nuestras abuelas y madres también, y generaciones pasadas, esa actitud más proactiva, ¿no? Que tendemos a enfrentar los problemas, ¿no? Hay una actitud propia de las mujeres de hacer frente al problema. Esta capacidad o la cualidad de tener una visión general, ¿no? Este ejemplo que daba Lorena, y lo pensaba tal cual, ¿no? Que ver si hay leche, que si tienen el disfraz para el acto escolar, que si hay papel higiénico, que qué se come, que si cuando uno prenda la perilla se enciende la luz, ¿no? El hecho de tener esa mirada desde lo más pequeño hasta qué es lo que le pasa a nuestro hijo, por qué está triste, por qué me contesta mal, qué habré hecho, ese cuestionamiento permanente, ¿no? Nuestro, nos permite generar y tener esta visión general que es tan importante en los negocios, ¿no? Y sobre todo cuando desempeñamos cargos ejecutivos, que es poder entender el todo. Y saber que decisiones que tomemos en una determinada área, cómo van a repercutir en otra. Que es esencial para la toma de decisiones diarias, ¿no? La visión general, global, independientemente del mayor o menor conocimiento que se tenga. Y la empatía, esto que decía Lorena, me parece que es propio, una característica más desarrollada, no digo que no estén los hombres, por favor, pero sí tal vez más desarrollada en las mujeres, a raíz de justamente nuestro rol de madre, de estar permanentemente pensando en los otros. Bueno, es lo que nos permite en realidad en nuestro trabajo también ser más empáticos y poder manejar equipos de trabajo con otro modo, ¿no? Dejando de lado un poco el modo sargento, ¿no? La firmeza propia del hombre, que es tan necesaria, ¿no? Pero bueno, nosotros imprimiendo, poniendo otra mirada. Esta búsqueda, vuelvo a repetirles, de equilibrio, por último, que me parece tan importante porque nos proporciona sobre todo una mayor templanza, ¿no? Esto me parece otra característica nuestra realmente tan importante, poder justamente tener la solidez para poder enfrentar los problemas. Me parece realmente que la posibilidad, como les decía, de este encuentro, de poder reafirmar y poder realmente poder confirmar y sentirnos también representadas y en estas cualidades, estas virtudes que tenemos, como también los defectos obviamente que nos acompañan, creo que nos confieren muchísima seguridad, ¿no? Esa seguridad, esa solidez, que es la que creo que debemos de tentar para poder realmente ir haciéndonos espacios, lugares, ¿no? Un lugar fundamentalmente en medios ejecutivos que están por la historia tan limitados a que sean ocupados o
los hombres, ¿no? Así que nuevamente el agradecimiento de estar aquí presente y bueno, de haber escuchado a Lorena ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ahora les agradezco la participación a ambas. La verdad que una charla sumamente clara, concisa. Bueno, fui anotando algunas cosas que en un ratito me gustaría comentarlas. Y bueno, abriendo el panel de preguntas, tenemos a Mónica Simonian, espero haberla pronunciado bien, donde les consulta si a lo largo de la trayectoria laboral lograron paridad remunerativa respecto a colegas masculinos y si tuvieron dificultades en cuanto a falta de equidad entre mujeres y hombres y cómo pudieron afrontar esa situación. No sé. No sé tu caso. Sí, en realidad, bueno, en mi caso lo remunerativo es más objetivo, digamos, ¿no? Es decir, está más normatizado, de modo tal que siempre los sueldos que he tenido en función de las tareas han sido idénticos al de los hombres. A decir verdad, estoy pensando que cuando ha existido la libertad, o sea, no ha estado la norma, claro. En este momento, cuando no ha estado la norma, no ha sido así. He percibido una remuneración menor cuando ha existido la libertad de contratación, no es lo que sucede en el cargo que actualmente desempeño, donde hay un presupuesto y hay un está monto regulado. Está regulado, exactamente, hay un monto ya asignado, pero a decir verdad, cuando ha existido la libertad y no ha estado la norma de por medio, no he percibido, y lo sé concretamente, no he percibido la misma retribución, aun cuando mi tarea era tal vez, no tal vez, con seguridad, era mayor en cuanto a la carga y la responsabilidad que otras personas. Sí, realmente ha habido un desequilibrio. Excelente. Sí, yo en mi caso es difícil en el ámbito privado saber exactamente cuánto cobra un colega o un par masculino, pero mi sensación en diferentes momentos ha sido que no, porque de hecho en determinados momentos vos te das cuenta, digamos, por un determinado nivel de responsabilidad, que estás cobrando un sueldo con el que, por ejemplo, vos no podrías mantener sola a tu familia, y un colega, ¿me entendés? Sí puede, y a lo mejor su esposa no trabaja, o entonces hay, digamos, ciertos indicios. La verdad es que nunca he tenido yo, no sé, bono versus bono, pero bueno, sí, uno lo ve y creo que si bien hay todavía que luchar bastante contra eso en todos lados, las empresas privadas en general, como que yo creo que cada vez más está habiendo mucha más conciencia de eso. Después también es bastante complejo porque dentro de las escalas salariales también tenés algunos componentes que son de repente por mérito, por otras situaciones, y es más difícil hacer la comparativa. Pero sí hay como muchos estudios que hacen las consultoras donde uno más o menos puede ver los rangos salariales, y te das cuenta que existe una diferencia, digamos. No sé si en todas las veces es voluntaria, pero bueno, existe. Y de hecho, bueno, un poco está estudiado y uno lo puede ver en si te rinde o no te rinde, digamos. O sea, lo puede ver de distintas maneras. Pero bueno, el tema, creo que es un tema para seguir, es difícil de dilucidar, y en una empresa privada peor. Dilucidar exactamente, porque bueno, son datos que no están totalmente. Con el tiempo yo creo que se va a ir equilibrando, que cada vez tiende a haber menos esa diferencia. Bueno, para
sintetizar un poco lo que escuché de ambas, nuevamente les agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaron. Creo que me parece como importante resaltar esto de sentir orgullo de lo que se hace, ser apasionadas por la gestión de equipos, en los puestos en que se ejerce, generar, ser empáticas en las organizaciones, lograr esa apertura mental para poder desarrollarse, animarse a realizar cambios, tratar de sobrellevar si existe todavía este tema del sesgo inconsciente, para poder lograr espacios, para poder expresarnos, lograr esto bueno, creo que un poco Lorena lo comentó, de flexibilizarse y lograr hacer teletrabajo, como en su momento comentó Silvina, que años atrás eso era impensado, y que bueno, creo que hoy para las mujeres eso nos da un nuevo espacio de desarrollo y permite un mayor equilibrio, no autolimitarse, permitirse soñar, generar, potenciarse, lograr ese equilibrio tan ansiado entre lo personal y lo profesional, no sentir culpa, y bueno, animarse a ser visible llegando por mérito propio, sin que tengan que darnos un cupo específico para lograr cierto puesto en determinado momento. Y bueno, yo también, justo cuando escuchaba la charla de ustedes, recordaba bueno, que la mayoría de lo que es el sistema financiero hoy, en general, está premiando a las mujeres que ocupan puestos directivos, en cargos gerenciales, bonificándole, en caso de acceder a créditos, 1 o 2 puntos la tasa de interés. Y creo que eso se hace no por decir ser que son mujeres, sino porque al día de hoy sigue costando que la mujer ocupe espacios de poder, espacios para poder expresarse, desarrollarse, y estas pequeñas acciones que por ahí llaman mucho la atención, creo que hacen que las emprendedoras y las mujeres que quieren ganar espacios puedan lograrlos. Así que bueno, muy agradecida por la participación, por los aportes, por todo lo que nos han contado en esta jornada, y bueno, si no hay más consultas y preguntas, daremos por cerrada la charla. No sé si alguien más quiere consultar algo. A ver, estaba la pregunta de Mónica, y creo que no hay más consultas. Bueno, llevamos 1 hora y 10, así que en honor al compromiso para no excedernos demasiado en el tiempo, les agradezco muchísimo, y bueno, hasta una próxima reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, por Un la saludo. oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao, buenas tardes. Adiós.